etcétera. Se habla de crear X o Y número de empleos en Z o F sector. Sin embargo, no se habla de cómo darle sostenibilidad a ese proceso, cómo generar una economía. Eso requiere una discusión. En materia de sostenibilidad también se pudo hablar de la sostenibilidad social. ¿Cómo de lograr que una economía no solamente crezca, sino que a la vez también sea más incluyente y levante todos los barcos que hay en la bahía, no solamente algunos, ¿no? Porque con el crecimiento económico ayude a la clase media, a la clase alta y a la clase baja, y sobre todo que procure reducir el gap que hay entre la clase baja y las clases altas. En materia también de sostenibilidad, creo que debió mencionarse el tema ambiental. Lo ambiental en el país solamente se ha circunscrito en forma un poco ligera a la discusión del tema de la minería, cuando el país enfrenta otra serie de problemas. Ya está con nosotros, listo, en Mirador Económico, su presentador, el economista Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Saludos atentos. Feliz viernes. Espero que te encuentres muy bien y siempre tenemos la colaboración del ingeniero ¿Aló? Javier Castillo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, ¿Aló? buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Disfrutando esta mañana de verano aquí en nuestro país. Fabuloso, fabuloso. Don Horacio Estriví, ¿con qué comenzamos el día de hoy? Bueno, mira, yo creo que deberíamos hacer mención, cuando menos, de acontecimientos internacionales que ocurrieron mientras Panamá dormía, esencialmente, que tienen que ver con el escalamiento en el conflicto en Medio Oriente y la confrontación entre, en este caso, Irán e Israel. Y luego regresar a Panamá y comentar un poco de manera muy puntual el tercer debate, hacerlo en forma general y simplemente desarrollar algunos conceptos que, si bien eran parte de la agenda de lo que debería discutirse, me parece que pudieron recibir digamos, un enfoque un poquito más profundo desde el punto de vista técnico y conceptual. En este caso, cojamos un ejemplo, que es el del tema de la sostenibilidad. Voy a tratar de hacer un breve ejercicio que nos dé le dé al oyente un pantallazo de la importancia del tema y qué cosas no se desarrollaron por completo en el marco de ese debate en cuanto a ese aspecto, a ese punto se refiere, ¿no? Yo creo que nos estamos acercando a un mejor formato de debate, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Me parece, no sé qué piensas. Bueno, no quiero sonar sarcástico, pero ya estamos totalmente en la recta final, estamos como cuando estás despegando el avión y tú me dices a mí que quieres ir al baño. En la otra vida, entonces. Así es. Próxima elección. Pero bueno, discutamos un poco las noticias un poco dispersas que nos llegan en forma un poco de bosquejo desde los cables internacionales con respecto a lo que pareciera ser un ataque misilístico por parte de Irán, corrijo, de Israel contra Irán, una ciudad No, que no, se no. llama, No, Horacio. Irán atacó a Israel. perdón, no sé cómo lo dije, el ataque misilístico que lanzó Israel a Irán. No, Irán atacó a Israel, ¿oíste? Ya, bueno, sí, sí, de hecho parte de la acción que se desarrolla se explica en función de precisamente el ataque, el cual sí fue objeto de Israel por parte de Irán, que lanzó una guerra, un ejército, un enjambre de drones y de misiles, pero que Israel muy exitosamente logró contener. Ahora bien, fíjate, realmente las noticias son absolutamente insuficientes y son parcas por dos razones, ¿no? Primero que nada porque Irán no quiere reconocer los hechos del todo y luego entonces Israel tampoco. Así que es muy difícil determinar qué fue lo que ocurrió y cuál es la escala del ataque en todo caso, pero ninguno de los dos países está reconociendo que pasó nada. Sin embargo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos están diciendo que sí hubo un ataque, aunque no se detalla mucho. Se sabe que fue en Isfahan, que es una ciudad bastante grande al sur de la capital de Irán, de Teherán, y que a su vez se conoce por la presencia de bases militares, de bases aéreas y también, muy importante, de Oh. plantas nucleares, ¿no? Lo único que se sabe si es cierta es que no puede haber sido una planta nuclear porque de lo contrario la explosión hubiera sido de mucho mayor escala. Disculpa que te corrigí, Horacio. Sí, después del ataque de Irán, tú estás hablando de la respuesta de Israel, que fue un ataque con misiles a esa una ciudad militar, ¿verdad? Sí, correcto, sí, anoche, precisamente fue que se desarrolló, Javier.
Ahora, Horacio, desde el punto de vista geopolítico, hay señales positivas y negativas. El hecho de que los dos no quieran aceptar que pasó muestra una intención de escalar el caso, ¿verdad? ¿De escalar o de no escalar? De escalar, o sea, de reducir el nivel de intensidad del conflicto. Bueno, podemos verlo así, ¿no? Hay otra forma de verlo y es que más allá de esos esfuerzos que reconozco pudieran ser efectivamente válidos, los esfuerzos de darse cocorrones y disimularlos y decir, no, me fue un cocorrón, no fue nada. Tú le diste un cocorrón a él, sí, pero no fue nada. Y tú le devolviste cocorrón a él, sí, pero no fue nada. Fueron dos cocorrones. Dos cocorrones. Lo cierto del caso, y perdóname el florido, lo coloquial del lenguaje, lo cierto del caso es que ambos países ya han pasado ciertas rayas, ¿no? Ciertos límites, ciertos linderos que hacen que la situación ya esté en un plano de lo impredecible, ¿no? En un territorio no recorrido. Creo que es la primera vez que Irán, si bien es cierto que Irán y a Israel mantienen una rivalidad de muchos años, desde que se fundó el mismo Estado de Israel. Más allá de eso, creo que nunca había habido una confrontación directa entre ambos países. Siempre se había dado por intermedio de lo que se define como movimientos proxy, es decir, movimientos que representan y son financiados por Irán contra Israel, incluyen Hamas, que fue efectivamente el autor del atentado terrorista que se hizo contra Israel hace algunos meses, y luego está también Hezbollah, ¿no? Así que estamos en un terreno incierto en donde ahora la pregunta que uno se hace es, ¿retaliará nuevamente Irán contra Israel? ¿Qué haría? ¿Lo haría de manera directa o lo haría a través de interpuestas organizaciones como los que ya he señalado, movimientos terroristas que rodean Israel? Y a todo esto el conflicto se agudiza por cuanto que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha anunciado su decisión, su resolución de avanzar en su ataque contra Palestina, en una ciudad que se llama Rafah, una ciudad que en este momento está colmada de refugiados y de hecho ha generado una fricción diplomática entre Estados Unidos e Israel, pues por cuanto que Estados Unidos está haciendo sus mayores esfuerzos diplomáticos para tratar de evitar que este conflicto escala, pero para mí es bastante evidente que Estados Unidos no está logrando su propósito, al menos no en este momento, ¿no? Lo que le da un elemento, le agrega un elemento de incertidumbre a todo esto, por cuanto que pareciera que Israel está actuando sobre todo motu propio. Así que eso es un poco el comentario de los Horacio, acontecimientos. una pregunta. Desde el punto de vista de precios, ¿ya se vio algún impacto en el precio de petróleo o todavía no se ha visto reacción? No lo he visto, no he revisado los mercados y creo que lo que ocurra en el transcurso de los próximos días u horas, específicamente cómo reaccione Irán frente al ataque de Israel de misilístico, pudiera efectivamente en un momento dado tener una incidencia en los mercados internacionales, específicamente en los mercados de hidrocarburos. Creo que Guillermo quiere decir algo. Sí, Adelante, sí, Guillermo. es que anoche mismo vi que creo que alguna bolsa en Asia había indicado la posibilidad de un crecimiento del 4% del precio del petróleo, de alguno de estos indicadores, ¿no? Que son varios. Pero lo que decía Javier es que es correcto. Creo que hay como una percepción en los mercados, más no así en los organismos multilaterales, de que la idea es que, bueno, ya pues, ya me pegaste, ya, quédate quieto y adiós. Volvamos a lo de siempre. Da la impresión de que, sobre todo porque no ha habido una atribución del propio Israel de lo hecho, y el impacto que se dio fue en instalaciones absolutamente estratégicas, obviando la población civil e incluso centros militares. Sabes que estas escaladas se dan porque hay un tema de propaganda interna. Entonces, yo pienso de que este es un conflicto que no va a pasar a más y que se va a quedar en los proxies, ¿no? Ahora Israel se tiene que enfocar en Hezbollah, que es el que va a tratar de aprovecharse de lo que sucede en Gaza, y eso va a hacer que Medio Oriente vuelva como a contenerse, ¿no? O sea que me da la impresión, y quería ver si lo compartías, Horacio,
de que quizás el tema del precio del petróleo y estas cosas no sean impactados, por lo menos en este momento? Aparte, no sé si en la primera guiaron por cuanto que, como te digo, estamos aquí, esto es como que una persona que empieza a caminar, dos personas empiezan a caminar por hielo frágil y tú dices, no, aquí no va a pasar nada, eso es un hielo frágil, pero él aguanta. La verdad sea dicha de que si lo vemos en retrospectiva, desde que ocurre el ataque de Hamas a esta parte, ha habido un creciente escalamiento en el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Y se está empezando a dar lo que en un momento dado, y comentamos en este programa de radio, y es que ya... ya pasara la confrontación pasara de interpuestos grupos y el conflicto entre Israel y los grupos que representan a Irán y ya se diera una confrontación directa entre todos los países. Sea como fuere, creo que por el momento comparto tu enfoque de que todavía no se puede, no pareciera haber una percepción de que esto se va a convertir en un escalamiento directo y generalizado, lo cual sería tremendamente crítico y delicado considerando la complejidad de lo que se involucra y considerando que Irán es un país que efectivamente cuenta con facilidades nucleares. Entonces es muy delicado lo que puede estar pasando. De momento yo prefiero reservar mi opinión, pero creo que coincido contigo en cuanto a que los mercados todavía aguantan un poquito de expectativas, ¿no? En cuanto a que esto escale o no. Y a la misma vez habría que, como lo digo, esperar el transcurso de las próximas horas, a ver cuál es la reacción de Irán y sobre todo si Estados Unidos puede volver a sentar a las partes en conflicto. Estados Unidos está haciendo esfuerzos denodados, de hecho, tratando de lograr un acuerdo diplomático, de modo que Saudi Arabia reconozca a Israel y desactivar un poquito así la virulencia del conflicto que se está viviendo en el área. Sí, entre relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel sería probablemente un paso hacia adelante, ¿no? Sí, creo que sí, ese acercamiento sería crítico en cuanto a temperar, a suavizar. Sin embargo, y esta es mi opinión sin ser un experto en el tema, me da la impresión de que aquí el verdadero riesgo es que Netanyahu ya está como una especie de Frankenstein, ya se soltó los cables y él tiene su propia agenda, ¿no? Y la tiene y la está reforzando en vista de que él se siente amenazado y en peligro por cuanto que los grupos que tienen una alianza con él son grupos de ultraderecha y en alguna forma irónica, paradójica, él se beneficia de la situación del conflicto, ¿no? Él solo lo fortalece a él, a pesar de que ya hay fuertes resistencias internas en el mismo Israel que cuestionan la agresividad militar de Israel y que al final no ha logrado el propósito básico, primario, de liberar y de recuperar a todos los rehenes. Y dos, al contrario, pareciera que a la larga esto lo que va a hacer es asusar un mayor conflicto entre Israel y sus vecinos, ¿no? Sí, sí. Yo lo que quiero que me avises es si ves que va a subir el petróleo para poder cancelar mis viajes al interior, porque a mí la preocupación que yo tengo es que cada vez que eso se forma por allá, el petróleo sube y la gasolina sube, ¿no? Bueno, sí, eso sería parte del conflicto. Yo diría que eso sería una de las consecuencias menores. Quizás no para ti, pero sí para el mundo. Yo creo que lo peor que puede ocurrir es que aquí se involucren otras potencias como China y Rusia, que probablemente no permanecerían inamovibles frente al potencial conflicto que se podría dar, ¿no? Entiendo, entiendo. Y eso incluye a Estados Unidos, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. En el plano local, tú me dices que yo creo que hay un sentimiento general de que en el debate nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí, creo que lo comparto. Creo que lo comparto. Y es lamentable. Intentar hacer un análisis de esto sin ¿no? Bueno, Pero tú tienes una opinión que querías compartir, ¿no? sí, y de nuevo, es la opinión de una persona que tiene una visión un poco técnica de las cosas y lo debo admitir, ¿no? Y yo soy uno de esos técnicos que me atrevo a decir, soy técnico, pero también soy una persona que ha tenido alguna experiencia política, ¿no? Y en ese sentido lo remacho, porque lo remarco, porque una cosa no es incompatible con otra. Y yo creo que las oportunidades, los técnicos tienen que aprovechar las oportunidades políticas y los políticos tienen que aprovechar las oportunidades técnicas, ¿no? Creo en esa convergencia de planos, más en atención o a la luz de una visión más técnico-político de los problemas de desarrollo. Son realmente el resultado de ambas cosas. No podemos ver ambos planos en forma aislada. Y lamentablemente yo creo que el debate, los debates hasta ahora, a mí en lo personal me parece que no han satisfecho las expectativas
en lo que a mí respecta, y quizás el del panel no técnico, por cuanto que sea, no, han sido muy superficiales, han sido repetitivos. Los debates terminaron derivando en más bien en vituperios en denuendos e insinuaciones que me parecieron fuera de lugar. Así que bien es normal eso en estos debates. Me parece que al final todo convergió principalmente en eso y se ha dejado de plano la discusión de temas de suma importancia, que, sobre todo en momentos donde el país requiere mucho liderazgo y claridad con respecto al camino a seguir. Y en ese sentido voy a tomarme la libertad de señalar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas a discutir fundamentales era el asunto de la sostenibilidad, ¿no? Lo primero que un buen candidato debió hacer es definir qué es sostenibilidad. Y la sostenibilidad es simplemente tomar políticas, adoptar políticas y estrategias que garanticen, por ejemplo, en materia de sostenibilidad económica, que la economía crezca de forma sostenida. ¿Cómo lograrlo? Se habló mucho de crear empleos, etcétera. Se habla de crear X o Y número de empleos en Z o F sector. Sin embargo, no se habla de cómo darle sostenibilidad a ese proceso, cómo generar una economía. Eso requiere una discusión. En materia de sostenibilidad también se pudo hablar de la sostenibilidad social. ¿Cómo lograr que una economía no solamente crezca, sino que a la vez también sea más incluyente y levante todos los barcos que hay en la bahía, no solamente algunos, ¿no? Porque con el crecimiento económico ayude a la clase media, a la clase alta y a la clase baja, y sobre todo que procure reducir el gap que hay entre la clase baja y las clases altas. En materia también de sostenibilidad, creo que debió mencionarse el tema ambiental. Lo ambiental en el país solamente se ha circunscrito en forma un poco ligera a la discusión del tema de la minería, cuando el país enfrenta otra serie de problemas que tienen que ver con la deforestación, que tiene que ver con el exceso de pesca, que tiene que ver con el deterioro de los corales, el deterioro de los manglares, que tiene que ver con la contaminación ambiental del caso específico de Patacón. Y son estos temas que no se repitieron los eslogans, se repitieron, ve a ver, tú sabes, decir, tengo este plan que se llama así, vida esto, vida lo otro. Y en ese sentido creo que más bien la intención era más bien de mercadeo político y no tanto del mercadeo de una discusión sana, necesaria y constructiva de los verdaderos problemas que aquejan el país y no tanto de los programas, siempre lo cuestioné, de las acciones que vas a cometer, sino un poco las políticas, ¿no? ¿Cuál es la política que tienes en materia de crecimiento económico? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué lo pongo sobre la palestra? Porque hay un hecho cierto, Guillermo y Javier, y paso el micrófono nuevamente, ¿no? Y es que, si bien Panamá es un país que ha disfrutado del crecimiento económico durante los últimos quinquenios, muy por encima del crecimiento económico del promedio de la región, y eso a su vez es producto de una serie de circunstancias, los tributos estructurales de Panamá, un país atractivo para la inversión directa extranjera, un país con una banca internacional, un país que hasta ahora ha logrado mantener en mayor o menor grado de estabilidad macrofiscal. A eso agrégale la construcción del canal, la captación de inversión directa extranjera, etcétera. Todos estos factores han convergido y permitieron un crecimiento. Si bien todo esto es cierto, también es cierto lo siguiente, y es que Panamá ya pasa a un plano diferente de crecimiento, sobre todo en virtud de que no vamos a contar con la minería, para bien o para mal, y no voy a entrar en esa discusión. La discusión que quiero tener, el punto que quiero destacar es que la economía panameña se proyecta que no va a crecer al mismo ritmo que creció en quinquenios anteriores. Entonces, frente a esa realidad, creo que adquiere mayor importancia la discusión de cómo darle sostenibilidad a ese crecimiento y sobre todo cómo aprovechar mejor los recursos que se van a derivar de ese crecimiento. Es decir, ya no vamos a poder gozar de la misma dinámica para poder resolver viejos problemas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la energía, con el agua, entre otros factores. Entonces eso va a requerir una creatividad y un enfoque distinto que no lo vi presente en los debates. Horacio, la verdad me quedo con la impresión de que todos están esperando llegar a la silla presidencial para ver qué van a hacer. Esa es la impresión que me da que ahora mismo todos están muy interesados en llegar a la silla, por cualquiera que sean sus razones, pero tener un verdadero plan de qué van a hacer cuando se sienten ahí, no veo a nadie, ni de los que fueron ni los que no fueron al debate que tenga un plan, que tenga una propuesta. Bueno, yo diría que planes de gobierno hay, propuestas hay también, Javier. La pregunta es si son lo suficientemente profundas, son suficientemente integrales, si parten del reconocimiento de los problemas que son verdaderamente críticos, ¿no? El problema no es crear empleos, es el cómo. El problema no es eliminar la corrupción, el problema es el cómo y hacerlo en forma sostenible.
El problema no es mejorar la reputación de Panamá, sino darle sostenibilidad a ese proceso. El problema no es reformar la caja del Seguro Social, sino cómo hacerlo dentro del marco del consenso y el civismo, ¿no? Ese es el gran reto. Y esos fueron los problemas que no vi que se abordaron. Pareciera que se pasaban por alto, ¿no? Y se decía, bueno, el carburador del carro se dañó, yo lo cambio. Y tiene las llantas flat, pues yo las cambio. Sí, pero ¿cómo vas a evitar que se flateen las llantas de nuevo? ¿Y cómo vamos a Sí. financiar eso, no? Haremos que el carburador funcione. Sí, haremos que el carburador funcione, sí. Vamos a Y ya. construir plantas. Te pongo un ejemplo sencillo, y aquí también una crítica constructiva. El tema de la institucionalidad es algo que debió haberse de forma transversal, ¿no? Debió enfocarse desde el punto de vista de mejorar la institucionalidad en general a través de una reducción de los procesos burocráticos, a través de eliminar el exceso de burocracia, a través de una simplificación de procesos, a través de una racionalización, el funcionamiento de las instituciones públicas, a través de una mejor coordinación de las políticas públicas, ¿no? A través de una mejor coordinación entre las instituciones. Más bien se centró fue en decir, voy a eliminar, voy a crear la autoridad del agua. Bueno, perfecto, eso resuelve ese problema, pero no resuelve el problema de la institucionalidad, que es transversal, ¿no? Mientras nosotros no le demos capacidad de ejecución, transparencia a las instituciones, si no racionalizamos el funcionamiento de ellas, eliminando redundancia, desarrollando la capacidad de ejecución de cada una de las instituciones, que el Ministerio de Trabajo haga un mejor trabajo, que el Ministerio de Economía haga lo mismo, y así sucesivamente, el Ministerio de la Vivienda y todas las instituciones tengan una mayor capacidad de ejecución a través de un mayor proceso técnico de aprendizaje, un cambio en sus estructuras, etcétera. Los problemas no se van a resolver. Y lo que noté fue que la discusión se aisló en decir, voy a construir potabilizadoras y no se preocupen, yo les voy a llevar agua. Pero, o sea, si fuera tan fácil ya se hubiera hecho. ¿Cuál es la verdadera, el fondo del tema? No, porque, que las tuberías están rotas, yo las reparo. Sí, pero ¿por qué se rompieron en primer lugar? ¿Y cómo va a garantizar que no se vuelvan a romper, no? Sí, sí. Guillermo, no sé si tienes algún comentario. Tú tuviste ahí en el debate, que nos des tu opinión desde otro ángulo. Que el debate no fue constructivo en materia de qué hacer nuevos. Preguntar a los candidatos por qué no estudiaste, por qué no trabajaste durante 15 años, no tiene ningún sentido. El problema que nosotros tenemos ahora es que tenemos que esperar a ver quién gane y comenzar a hacerle propuestas y ponerlas. Yo creo, y lo conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio, que Agenda País creo que es una buena hoja de ruta para que el próximo presidente comience a hacer consensos antes de tomar posesión. De manera de que podamos tener un programa organizado que presentar a organismos multilaterales que nos apoyen en los proyectos que se van a tener que hacer. Que, Horacio, tú me dirás, pero yo creo que sí se van a tener que hacer por lo menos varios macroproyectos. Yo creo que más que una necesidad actual, el proyecto del tren, que podría ser un tren perfectamente de cercanías hasta Chiriquí, es una necesidad que podría reflotar económicamente buena parte del país, ¿no? Sí, sí, no coincido, Guillermo. Lo que pasa es que yo en lo personal, yo lo veo en una forma un poco quizás más amplia. El problema no es solamente construir un ferrocarril, es también resolver el problema de tráfico en Panamá, se resuelve el problema de la educación, es también resolver el problema, y eso pasa por una discusión y una visión más integral de qué vas a hacer con las instituciones. A eso me refiero, ¿no? Vamos al caso del metro, que podría decirse que es un caso de relativo éxito. El metro tiene éxito no solamente porque se construyó, sino además porque se diseñó un sistema, mal que bien, que le da soporte administrativo, ¿no? Y operativo. Lo mismo ocurre con las carreteras. Tú puedes construir las carreteras, pero si tú no garantizas el debido mantenimiento de esas carreteras, no has logrado mucho. Tú puedes desarrollar nuevos hospitales, pero si tú no tienes los recursos para nombrar los doctores, las enfermeras, para dotar de equipos médicos, para dotar de insumos a ese hospital y adicionalmente que se mantenga esa combinación óptima de recursos, de gerencia, que resulten en proveer un buen servicio de calidad de salud pública. Porque la construcción del hospital es un proyecto fallido, ¿no? A eso me refiero. Entonces, sí, no es nada más construir
y obras, sino además darle sostenibilidad al funcionamiento de esas obras. Por eso la importancia, Guillermo, del concepto de sostenibilidad, que me parece que no se discutió, y por eso me he centrado en brindar ejemplos hoy con respecto a la importancia de la sostenibilidad de todas las iniciativas que se desarrollen. No es nada más construir una potabilizadora, es qué hay detrás del funcionamiento de esa potabilizadora y cómo garantizas que a partir de ahora ya no se van a romper las tuberías a través de las cuales se distribuye el agua que se genera a partir de esa potabilizadora. Lo que pasa es que ese concepto que tú tan brillantemente traes a la palestra, el concepto de la sostenibilidad, desnuda la profundidad, la poca profundidad de las propuestas, ¿no? Bueno, y desnuda también la complejidad de los problemas que enfrenta el país. Funciona de dos vías. Caramba. Bueno, no sé si tiene algún otro comentario, Guillermo. No, agradecerle a ustedes por estar con nosotros a esta hora de la mañana, Horacio. Te mando un gran abrazo y Dios mediante nos hablamos el próximo viernes. Dios mediante. Un gran abrazo para todos y saludos a los oyentes. Javier Castillo, gracias por la colaboración. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Vamos a la pausa, don Diego, y regresamos. Esta es la mañana Ancón por Radio Ancón.